Muy bien. Bueno, buenas tardes para todos y para todas. Bienvenidos y bienvenidas nuevamente al Foro América Latina Rural y Postpandemia. Mi nombre es Natalia Ávila, yo soy antropóloga y magíster en Ciencias Sociales y Estudios Rurales, y el día de hoy lo estoy acompañando, operadora del panel titular Cambio, Red para la Soberanía Alimentaria en tiempos de pandemia. En este panel contamos con la participación de 4 experiencias provenientes de Perú, de El Salvador y pues por supuesto de Colombia. Muchas gracias a los panelistas por parte de este espacio y también muchas gracias a todas las personas que nos están viendo. Les recuerdo que pueden dejar sus preguntas y comentarios en el chat de Facebook. Y a los panelistas pues los invito a realizar su exposición en un máximo de 15 minutos debido a las limitaciones de tiempo que tenemos. Bueno, pues para empezar con este intercambio de experiencias, pues quisiera darle la palabra a Alfonso Rodríguez Linares. Él es colombiano, diseñador de territorios, socio y director de Comba Internacional. Esta última es una organización encargada de lograr territorios con desarrollo propio, autosuficientes y sustentables, cuya sede se encuentra ubicada en el municipio de Cota, Cundinamarca. Alfonso, bienvenido y pues adelante con tu experiencia. Buenas a todas y todos. Yo creo que es muy importante este proceso. Creo que ya salió en pantalla la presentación. ¿Me podrías confirmar, sí, Natalia? Bien. Sí, yo la estoy viendo. Nuevamente un saludo a todas y todos. Gracias por compartir este proceso. Saludo a Estefanía y Mercy, que son colegas también de panel, a Roxana, a Natalia, que va a ser nuestra conductora, y agradezco a la invitación que a través de Wiley nos hizo el equipo del foro. La experiencia que quiero compartirles a ustedes radica en un ejercicio que tiene aproximadamente un tiempo de 24 años ya, y con énfasis en los últimos 14 años. Nosotros tenemos 2 lugares muy cercanos a Bogotá, ahora 30 minutos de la capital de Colombia, y en un lugar de montañas a 1.700 metros de altura. Estos 2 lugares son una granja que se llama Montera y una reserva productiva que se llama Potrero Largo. Cuando nos hicieron la invitación, nos aceptaron, lo que queríamos era dar un espacio de diálogo y conversación alrededor de lo que esta experiencia ha significado para nosotros precisamente en esta época. La pandemia pues nos ha hecho ver de este color las cosas en un principio. En el mes de marzo y abril, los productos básicos con los que estábamos trabajando se redujeron en demanda, pero curiosamente se incrementó la demanda de productos procesados. Asimismo, se abrió una oportunidad para especies promisoras del territorio. Hablamos de esto en lo que tiene que ver con la seguridad y soberanía alimentaria que ya veníamos construyendo en la experiencia y que nos había llevado a tener un número de productos y un número de variedades y también una diversidad que nos permitía pensar que pudiéramos nosotros tener ya ese avance de seguridad y soberanía alimentaria. Hablamos de ese territorio, un territorio en la cadena montañosa de los Andes, en la cordillera oriental de las 3 que conforman los Andes en Colombia. Y antes de la pandemia veníamos aprendiendo del proceso, un proceso que tiene vínculos en las comunidades indígenas, un proceso que tiene diálogo con ellos, un proceso que nos ha permitido pues, de alguna forma experimentar, aprender y descubrir una serie de variables, una serie de asuntos nuevos, una serie de características territoriales alrededor de esta realidad. Haber dado el espacio para experimentar y aprender de nosotros fue lo más importante para afrontar esta situación que trajo la pandemia. Realmente no podemos catalogar la pandemia como algo negativo. La pandemia nos encontró con un territorio que había sido construido a partir de sueños, con un territorio que había generado ya una serie de alimentos y cosas,
y que de alguna forma nos estaba ayudando a pensar cómo usar esos productos de alimentos y esos productos de sueño para construir un valor integrado alrededor de esos productos. Valor que permitiera estructurar un futuro y estructurar un presente y tener esa reserva natural asociada. El principal producto que tenemos es el café, es un café premium, es un café que lo mencionaba antes, con el desarrollo de la situación que se presentó, fue más demandado de una manera muy curiosa, contrario a los productos que eran originados en las plantas, en las cosechas, en las matas, como decimos acá, y que se llevaban hacia los mercados. Y esto nos llevó a darnos cuenta que lo que veníamos trabajando un tiempo atrás era la oportunidad de la pandemia. Y yo voy a hablar es más de eso alrededor de la seguridad de la soberanía alimentaria. El ejercicio de la reserva es un espacio también asociado al cambio climático. Hemos encontrado cómo mantener humedad, agua, crear hábitat, recuperar especies de animales y especies de aves que nos permiten tener resiembra, casi que como jardineros del bosque, tener crecimiento de café bajo sombrío y de otros productos asociados y tener unas diversidades en una tierra no muy grande. ¿Qué es lo que hemos visto como diálogo para establecer con ustedes hoy y con quienes nos escuchan? A lo que nos estamos dedicando hace unos años para acá y ahora en esta experiencia de las dos granjas y la granja asociada a la reserva es que hemos encontrado en la posibilidad de hacer un trabajo colectivo, el ejercicio de darle sentido al territorio y lograr un desarrollo que sea propio para nosotros, propio para los que están en nuestro entorno, que sea suficiente para el tema de hacerlo sostenible, pero suficiente para enfrentar la realidad y que a nosotros y a los otros que lo habitan y lo visitan les permita y nos permita vivir bien y estar en felicidad y en equilibrio. Ese ejercicio lo hemos venido trabajando a partir de encontrar que la soberanía y seguridad alimentaria no es lo único, también es la seguridad ambiental, la sostenibilidad ambiental integrada y también la sostenibilidad económica, igual asociada a la construcción de relaciones. Esta es la forma como nosotros estamos trabajando ahora en Montera y Potrero Largo. Está todavía en trazado, pero lo que estamos trabajando es para impulsar ese territorio que nos permita integrar a otros, impulsarlo desde el tema de lo social, cultural, de lo medioambiental, de lo económico productivo, asociándolo a lo institucional, dándole una identidad y teniendo un territorio integrado y desarrollando de manera propia lo que nos permita en forma suficiente y sustentable garantizar la seguridad y soberanía alimentaria con el desarrollo de productos de valor integrado que hagan atractivo al territorio y que están haciéndolo ya atractivo para llevar a un ejercicio de intercambio, de trueque, de asociación y de mercados, la forma en que vemos que el territorio se hace sostenible. La invitación que tenemos para esta conversación es la siguiente. Nosotros vemos que la realidad no podemos cambiarla, vemos que la realidad ya es, y es una realidad que está afectando a todas las personas que hacemos parte de los diversos territorios, y creemos que el presente lo que nos obliga es a abordar un ejercicio de trazar el futuro para sanar esos pasados que traemos y vernos enfrente a una oportunidad de desarrollar productos de valor integrado del territorio, que puedan tener esa denominación de origen como ya la hemos experimentado, que logremos marcas propias y cooperación y acuerdos colaborativos. ¿Qué integra ese territorio? Integra estilos de vida y formas de vida, oficios y labores, integra los desarrollos que cada territorio en pequeño haga, integra los productos, los servicios y los bienes que se desarrollen y se produzcan ahí. Lo más importante, el valor integrado y las competencias asociadas al territorio. En pocas hectáreas tenemos diversidad de café, diversidad de plátanos, productos como el bore, el balú, productos como el frijol cacha. Estamos desarrollando temas maderables y de especies animales pequeñas y medianas. ¿Para qué?
para mantener un lenguaje de oferta y demanda, pero además para crear un lenguaje, como lo decía antes, donde la economía del intercambio, la economía del trueque, la economía del regalo, la capacidad de asociarnos y la forma de atender mercados se puede dar, teniendo en ese orden un tejido territorial. Eso es lo que podemos contar desde nuestra experiencia de Montera y Potrero Largo. Y con esto pues cierro acá. Muchas gracias, Alfonso. Perdón, tuve problemas de conexión. Bueno, pero ahora quisiera darle la palabra a Roxana Borda. Ella es peruana, es estudiante de licenciatura en Desarrollo Rural y Seguridad Alimentaria en la UNI, Brasil, y también realiza sus estudios en la Universidad Nacional Autónoma de México en el área de Desarrollo Rural. Roxana nos acompaña el día de hoy con su experiencia titulada La agricultura como opción frente 19, el caso de CEPE Santo Hato, Cusco, Perú. Roxana, bienvenida y pues adelante con tu experiencia. Sí. No sé si se está viendo la pantalla. ¿Se puede ver la pantalla? No, no lo estoy viendo, no sé. No, no la veo. ¿Ahora? ¿No? Ya está cargada. No sé si se está pudiendo visibilizar. Hace un segundo estaba cargando tu presentación. ¿Ahora? Ahora sí. Adelante, Roxana. Muy buenas tardes con todos. Al presente evento voy a presentar un caso que es de Perú, de la comunidad de Santo Hato, del lugar de cual provengo. La siguiente experiencia se ubica en el departamento de Cusco, en la provincia de la Convención. A continuación, como podemos ver, tenemos el perímetro, esa es la comunidad de la cual voy a presentar el siguiente caso. Fue fundada en el 70, cuenta con aproximadamente 100 habitantes. Acá tenemos la parte de unidad de producción agrícola. Eso es para enfatizar la producción y este uso de suelo que se tiene en la comunidad. Como podemos ver en la gráfica, básicamente resalta que la mayoría de las personas posee entre 7 a 10 hectáreas en promedio por familia. Y el 33% de 20 a 30 hectáreas. Esto quiere decir que a medida que las familias se van haciendo numerosas, entonces el número de la cantidad o la extensión agrícola por persona va reduciendo. Entonces, ese sería como un factor, ¿no? En cuestión de la situación agrícola que se tiene en la región. Y para poder también tener ciertas reflexiones en el sentido de que la mayoría de las personas nos preguntamos cuáles son o por qué es que el área rural o los campesinos a veces no podemos crecer un poquito más en ese sentido de que
por la cuestión agrícola. Las hectáreas que se ven aquí, no todas son para la producción. Hay zonas que no se pueden usar por temas, por ejemplo, de zonas rocosas, ¿no? Entonces, digamos, el agricultor tenga 10 hectáreas, de las 10 hectáreas, 2 hectáreas se encuentran en zonas rocosas. Entonces, como áreas productivas solamente contaría con 8 hectáreas. Es más o menos como una delimitación o factor que se debe tener en cuenta al momento de comentar o hablar en relación a las unidades de producción agrícola. En el siguiente gráfico se muestran las principales fuentes de ingreso económico en el sector. Como podemos ver, la principal ingreso que tenemos es por comercialización de productos agrícolas. La comunidad básicamente se encarga de producir lo que es café, un poco de cacao y achiote, y también un poco de coca. Lo otro que se resalta también son para el autoconsumo, ¿no? Por ejemplo, tenemos el maíz, yuca, camote, frijoles, plátanos, en fin. Aquí mostramos áreas, unidades de producción agrícola. Como podemos ver, la mayoría de las zonas están ya un poco explotadas, que se tiene, por ejemplo, básicamente es café. Aparte de ello, otra característica que se tiene en la región es un poquito empinada, ¿no? por la ubicación geográfica que tiene también la región. Y las partes más serían ya como protección o reserva de bosques. En la siguiente imagen podemos ver la producción para el autoconsumo. Acá presentamos yuca, plátanos, frijoles y hortalizas, que son básicamente para el sustento de la familia. En el siguiente gráfico, en la siguiente imagen, presentamos los hogares de los campesinos. Básicamente se caracteriza por la infraestructura, es básicamente de adobe, ¿no? Y acá también tenemos las cocinas. La mayoría de las personas de allá usamos la leña como fuente de combustible para realizar o cocinar nuestros alimentos. Durante la pandemia, lo que se ha estado haciendo la comunidad, ahora ha estado trabajando con colocar almácigos de café y cacao para para replantar en las áreas que posiblemente el año pasado no se ha podido sembrar, y bueno, se ha sembrado más, algunas no crecieron, ¿no? Entonces acá tenemos plántulas de café y cacao. Al fondo ya tenemos también maíz, que ya se plantó a inicios de año. Aquí tenemos la producción pequeña, ¿no? de productores agrícolas. Acá tenemos cacao. Ahorita se está trabajando con un proyecto, Procompite, y café. Acá tenemos un pequeño ejemplo de ello que se está haciendo actualmente. Y básicamente las personas que ahora con el tema de COVID lo que están haciendo es, algunos han conseguido regresar a sus propiedades agrícolas, las que se encuentran en el campo, y lo que han empezado es hacer básicamente limpieza de hierbe, chalada, que le llamamos, como es cuando ya el terreno se ha abandonado y la maleza o las plantas ya crecieron, ¿no? Y a veces ya ni se ven las plantas. Entonces lo que se hizo fue que las personas empezaron a tomar de nuevo sus actividades para posteriormente cultivar. En este caso, las imágenes que podemos ver, se está limpiando con un objetivo para sembrar maíz, que ya sería en agosto, en septiembre. Octubre se va a sembrar maíz. Básicamente la comunidad, de acuerdo a primeras fuentes, han retornado al lugar, algunos no,
por el tema del COVID, algunos se encuentran aún varados en las ciudades o el lugar donde estaban, ¿no? Y entonces la mayoría de las familias lo que hicieron cuando estaba al inicio, fue, los que se encontraban en el campo fueron precavirse de alimentos básicos, como por ejemplo aceite, arroz, azúcar, ese tipo de alimentos. Ya que después los alimentos de necesidad básica tendieron a subir. Eso es uno. El otro inconveniente o problema que están pasando los productores es que los productos agrícolas, que es su principal fuente de ingreso económico, están bajos. Entonces, mismo así, ellos están en ese contexto, en ese panorama de poder trabajar, porque por el momento, pues, en la ciudad no se tiene trabajo. Entonces, ahora se están dedicando en la agricultura, a retomar las actividades que algunos dejaron. Algunos jóvenes también regresaron a la parte del campo para poder trabajar y pues tener un poco de ingreso y subsistencia. Eso sería básicamente que podía compartir con ustedes más o menos un panorama general de la comunidad frente a COVID. Gracias. Bueno, muchas gracias, Rob, por tu presentación. Pues a continuación, entonces, le cedo la palabra a Estefanía Prieto y a ellos. Ella es socióloga, oriunda de Bogotá, y desde hace 4 años realiza su trabajo con comunidades vecinas, con víctimas de conflicto armado y con personas en proceso de reincorporación en territorios como Boca, el sur de Bolívar y Antioquia. Sus proyectos se centran en el fomento de la seguridad alimentaria y el enfoque de género. Junto a Estefanía Senkersi, ella es oriunda de la ciudad de Medellín, ella es trabajadora de la Universidad de Antioquia, con una trayectoria muy rica en el trabajo con comunidades en distintos territorios del país, apasionada por la cultura de los espacios, por los conocimientos y saberes conjuntos, digamos, en clave de diálogo, y pensándose el campo como un lugar de resistencia y de construcción de cadenas de afectos. El día de hoy ya nos acompañan con la experiencia titulada Colaboración en la pandemia y la pandemia, lecciones desde el antiguo SR Jacuarango, ubicado en la vereda Llano Grande, municipio de Dabeiba, Antioquia. Entonces, pues, Estefanía, Mercy, bienvenidas y adelante con tu experiencia. Hola, ¿cómo están? Hola, ¿cómo están? Muchas gracias. Antes que cualquier cosa, de pronto si tenemos como dificultades con el micrófono y no se escucha bien, nos cuentan para repetir y no seguir, porque de pronto sí hay algunas cositas que no hemos escuchado bien. Entonces, bueno, buenas tardes a todos y todas. Comenzaremos por describirles cuál fue el problema que dio origen a nuestra experiencia. El 24 de septiembre del 2016 se firman en Cartagena los acuerdos de paz tras 4 años de negociación entre el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos y las FARC-EP. Para eso tenemos que tener muy presente que el conflicto no se da solo entre estos dos actores armados, sino que el conflicto ha sido algo que ha venido permeando a nuestra sociedad durante muchísimos años, y que simplemente se firma un acuerdo entre 2 de estos actores, pero eso no quiere decir que haya un fin al conflicto, sino que hay un proceso de post-conflicto con 2 de estos actores, y es allí donde surge nuestra experiencia a través del proceso de reincorporación que se está dando ahorita en el ETCR, en el antiguo ETCR Jacuarango, ubicado en el municipio de Dabeiba, Antioquia, en la vereda Llano Grande, Chiñado. Es acá como parte del proceso de reincorporación, entidades gubernamentales y no gubernamentales y públicas y privadas han buscado aportar a través del fortalecimiento productivo, el fortalecimiento comunitario, el fortalecimiento socioempresarial, a que se dé un proceso de reincorporación integral que involucre no solamente a las personas en proceso de reincorporación, a los exguerrilleros de las FARC, sino también a la comunidad aledaña, a la sociedad rural que se ha encargado de recibirlos.
Entonces, así fue como Mercy y yo llegamos aquí al territorio representando a 2 de esas entidades y pues finalmente nos quedamos aquí habitándolo desde hace, en mi caso, 2 años y Mercy hace 3 años. Para contarles, pues también el proceso de implementación se empieza a dar a inicios del 2017, que es donde llegan los guerrilleros y las guerrilleras a habitar acá la vereda. Antiguamente se llamaban zonas veredales transitorias de normalización y luego con el tiempo pasan a llamarse ETCRs, que son los espacios territoriales de capacitación y reincorporación, ahora llamados antiguos ETCR. Bueno, es clave resaltar del proceso o del acuerdo final que contempla una reforma rural integral. Esto es fundamental, primero porque reconoce que el conflicto armado en Colombia tiene un origen rural, que se basa en las diferentes desigualdades que hemos percibido nosotros como sociedad a lo largo de nuestra historia, pero también reconoce que tiene que generar cambios estructurales para que las condiciones que dieron pie a este conflicto se modifiquen. Entonces, pues es clave porque nos hace mirar y entender que la reincorporación no solamente involucra a los exguerrilleros, sino el lugar y el entorno que ellos van a habitar y las dinámicas sociales, económicas, comunitarias, incluso políticas y ambientales que se generan en este territorio. ¿Vale? Y es allí también donde nos lleva a darnos cuenta de la importancia de los saberes propios de las comunidades y las sociedades rurales que habitan los territorios y de que por eso es tan importante este proceso de reincorporación, que no sea solo para los guerrilleros, sino que se construye tanto con las comunidades campesinas y dentro de su implementación se piensa en las comunidades campesinas. Entonces, las comunidades también son parte de esta implementación del acuerdo. Bueno, entonces, cuando arranca acá la pandemia en Colombia es el 6 de marzo, el 9 de marzo se confirma el primer caso en Antioquia, pero no es sino hasta el 24 de junio que se confirma el primer caso en Dabeiba. Realmente vivimos acá en el municipio y especialmente en esta vereda unos 3 meses sin riesgos de contagio como cercanos. Finalmente llega acá, pero de todas formas, digamos que todo ese miedo o ese pánico que se generó en las primeras semanas de la pandemia, que acá en Colombia empezó el 21 de marzo, como se declara la cuarentena, generaron efectos como importantes, tanto en los procesos productivos agrícolas de las personas que habitan acá este territorio, también en procesos comunitarios y colectivos. Se prohibieron las reuniones de más de 10 personas, a pesar de que no había coronavirus. La gente no podía acceder como al casco urbano del municipio de Dabeiba porque fácilmente pues no había el transporte que movilizaba a la gente se evitó, entonces esto afectó también procesos de comercialización. Hubo un alza y un descenso de precios de los diferentes productos. Dabeiba es un municipio de vocación agrícola que funciona también como despensa para el departamento de Antioquia, en el que hay auyama, frutas como el lulo, la maracuyá, la mora, el frijol y el maíz, que son productos tan importantes en esta zona y que preciso en el mes de marzo era cuando salían las cosechas. Entonces se generó alzas y descensos en los precios. Bueno, otra de las dificultades es que, como le decía la compañera, entonces también ya no hay acceso, por ejemplo, de las veredas al municipio del transporte interveredal. Entonces, las diferentes veredas no tienen forma de acceder al municipio a menos de que tengan un vehículo propio. Y en el lugar donde vivimos, por lo general, la gente se transporta desde en caballos para salir de la finca, los sitios donde tienen los cultivos y la producción de alimentos, hasta donde puede llegar el carro que transporta interveredalmente para llegar al municipio. Entonces esto genera una ruptura en ese transporte y en esa cadena de alimentos y en la comercialización que van a realizar los campesinos al municipio de Dabeiba. Dabeiba está ubicado en toda una vía principal que conecta al Urabá con el centro del departamento. Y por estas razones, entonces es como uno de los mayores de una ruta donde se llevan los alimentos, de las principales rutas de llevada de alimentos al centro de la ciudad. Además, también está el acompañamiento de los padres hacia los chicos, que como al ya no tener clases dentro de las instituciones educativas,
Ellos deben generar un acompañamiento a los chicos en la resolución de los talleres y de las tareas, y tenemos que tener en cuenta pues como las dificultades de conexión también frente pues al internet para poder desarrollar las tareas, y que los padres muchas veces no tienen la capacidad para hacer el acompañamiento a sus hijos. Sí, es la virtualización tanto del proceso de reincorporación en sí, que también se vio permeado por estas dinámicas virtuales de reuniones sin un conocimiento pues multimedia importante, y también la virtualización de la educación en el campo. Otro tema importante que tuvo lugar como durante este proceso fue la participación activa de la alcaldía municipal, en vista como de las dificultades a la hora de comercializar y a la hora de transportar productos. Entonces la alcaldía municipal toma la vocería y empieza a asumir un rol que para muchos en este momento debe haber asumido desde hace mucho tiempo, porque cierra brechas, porque lo que hizo fue entonces facilitar procesos de comercialización, el acceso a insumos agrícolas, el acceso a semillas, y más o menos hacer un poco más sencillo este proceso de comercialización con todas las dificultades que durante muchos años campesinos y campesinas han logrado sobrellevar como desde su propia mano. Y ahí también hubo una ventaja en cuanto a eso, y fue que ahí se redujo un costo para los campesinos al sacar los productos al municipio, porque las personas normalmente tienen que pagar por sacar o sacarla por tanditas pues en los caballos hasta el lugar donde está el transporte, y de ahí pagarle transporte a los alimentos para poder llegar al municipio. Eso nos permite que los comerciantes o que el municipio pusiera unos camiones que recogían los productos directamente en la vereda, cerrando un poco esa brecha que hay y esa injusticia donde el campesino le toca pagar un montón para poder llevar sus alimentos al comercio. Y bueno, entonces, realmente, pues, ¿cuál es el punto en sí de esta experiencia? Nos encontramos acá durante el proceso de reincorporación como participantes y también como espectadoras, y lo que nos deja ver entonces las consecuencias de la pandemia en el proceso de reincorporación nos llevan a tener pues como varias reflexiones que creemos que es como lo fundamental de esta experiencia, de rescatarlo y de establecerlo como interrogantes que nos pueden permitir ver un poco más allá de la sociedad rural en un momento posterior a este proceso crítico que estamos viviendo. Entonces arrancamos con el siguiente interrogante. ¿Cómo es posible que el proceso de reincorporación de las y los antiguos miembros de las FARC-EP pueda darse en la ruralidad de forma exitosa si la sociedad rural en sí ha sufrido de forma histórica de toda clase de vulneraciones materiales, políticas y económicas que hoy en día hacen insostenible el proceso? La sociedad rural que está recibiendo a las y los guerrilleros es una sociedad que está adoleciendo de bienes materiales, de políticas que lo defiendan, que faciliten su desarrollo y el goce pleno de derechos de su población. ¿Sí? ¿Cómo pretendemos que se pueda dar un proceso de reincorporación que está concentrado en la ruralidad si el campo en sí no es sostenible para las personas que lo habitaban y lo aprovechaban desde antes de que se diera ese proceso de reincorporación? Entonces, bueno, esto creo que resalta algo que igual yo creo que todos sabemos, es que los cambios estructurales son necesarios. Sé que se han contemplado, sabemos que se han contemplado, pero toman mucho tiempo. ¿Listo? Otro de las como reflexiones grandes es también, tenemos que cambiar la perspectiva que tenemos sobre el campo. ¿Qué pasa? O qué ha pasado en casos concretos. Hay mucha gente, muchos familiares de habitantes de acá de la vereda Llano Grande que se han regresado, la ciudad en sí no ofreció. La ciudad comprobó no ser suficiente para brindar bienestar, protección y cuidado a las personas que la habitan. En cambio, el campo, con todo lo que se consideró ser como digamos, una dificultad. ¿Aló? ¿Perdón? Bueno, con todo lo que considero ser una dificultad, que es la distancia, las poblaciones aisladas, se volvió entonces un entorno de protección. ¿Por qué? Porque brinda condiciones materiales urgentes que se pueden aprovechar para personas pues que no tienen, digamos, esta seguridad en la ciudad, y que además también brinda seguridad en la medida en la que está aislada. Entonces es también la ironía un poco de ver cómo se está retrocediendo un proceso que arrancó hace muchos años acá en Colombia, y es el abandono del campo a la ciudad. Ahora la gente, incluso muchas personas que no habitaron el campo desde siempre, están considerando, vamos a seguir viviendo en esta ciudad que comprobamos que no es sostenible,
que puede generar o nos puede hacer daño, más o menos. Ahí donde se cae como esa seguridad que nos ofrece el capitalismo en las ciudades, también podemos observar que han venido también diferentes procesos y viene creciendo también una mayor conciencia en torno al consumo responsable de los alimentos, en donde yo también me pregunto y decido si voy y compro al supermercado grandísimo o si comienzo a generar cambios en mi cotidianidad y empiezo a comprar en los mercados campesinos, empiezo a apoyar esos pequeños mercados y empiezo a comprarle, por ejemplo, a los productores directamente, y eso nos hace romper un poco las brechas. Otra de las cosas es que en la ciudad, con esta época de pandemia, también vamos viendo que así tengamos espacios pequeños dentro de nuestras casas, podemos comenzar a sembrar pequeños alimentos como lo son una cebolla, una lechuga, plantas aromáticas, y que nos permiten también ir comprendiendo que por más que habitemos una ciudad, debajo del cemento siempre estará el alimento, y que la importancia de ese volver al campo. ¿Por qué volver al campo? Porque es que en el campo es donde realmente están los tejidos de solidaridad, es donde realmente están las condiciones materiales de existencia y subsistencia que realmente como seres humanos necesitamos para estar bien, para el buen vivir. Y que esto nos permite comprender el campo también como un bien común, y no solo como la despensa que surte como a las ciudades o a las grandes partes o a los municipios mismos, sino que el campo es el origen de todo, que nosotros en el campo, en las labores campesinas, en la cotidianidad del campo, es donde realmente liberamos la tierra, liberamos el alimento, y pues podemos también obtener ese proceso de reincorporación por el cual se viene trabajando. Sí, entender también la reincorporación de una forma económica, entender la reincorporación de una forma económica en el sentido de que si yo aprendo a producir y si yo me apropio también de los proyectos y de las entidades que vienen a apoyar el territorio, podemos llevar a cabo este tipo de acciones que nos permitan apropiarnos de los proyectos, del territorio, y que nos permitan realmente hacer la reincorporación conjunto con las comunidades aledañas. Y finalmente nos hace reflexionar sobre el papel activo que necesitamos que tenga el gobierno desde una perspectiva de generar bienestar y un buen vivir para los habitantes, todos los habitantes de este país. Y entender también que así ha sido como una medida de contención cuando la alcaldía de Abeiba se propone ser un agente o un actor que participa de manera activa en los procesos de producción y comercialización. Efectivamente se cierran brechas. Entonces, ¿qué se necesita a nivel nacional? Procesos de ejecución y creación de políticas públicas y procesos de innovación social que puedan surgir de la propia sociedad civil y de la propia sociedad rural. Y que ahí también es velar por esas políticas públicas ya existentes, en qué forma se están dando, en qué forma se están llevando a cabo, cómo se pueden acompañar, cómo se puede acompañar esa implementación, y cómo las mismas comunidades podemos darle una evaluación a ese proceso de implementación de políticas públicas que se viene dando en cada uno de nuestros territorios, donde nos permita hacer un cambio de esas políticas, como que dejen de estar en el papel y que realmente... Esta es nuestra experiencia. Muy bien. Muchísimas gracias a Estefanía y a Mercy por su presentación y por la reflexión que nos brindan. Y pues bueno, último participante que teníamos para este espacio es José María Ergue. Él es oriundo del Vado, es director ejecutivo de la Asociación ANG, que está en manejo de recursos naturales y vida silvestre, y pues él tiene una larga trayectoria en trabajo comunitario y gobernanza ambiental. Además, ha sido uno de los primeros técnicos ambientales capacitados en restauración ecológica de manglares, y también es presidente del Comité Local de la Reserva de la Biosfera Sirihualtique, Jiquilisco, y presidente nacional de Reservas de la Biosfera.
Él no nos está acompañando en vivo, creo que nos dio un video contándonos experiencia. No sé si Wiley me podría ayudar a compartir video. O déjenme a ver si lo tengo para compartir. No. No te... Espera, voy a intentar compartirlo en mi pantalla. No sé si lo están viendo. Si están viendo mi pantalla. ¿Nos podrían confirmar si están viendo mi pantalla? Sí, sí. Nosotras todavía no estamos viendo, pero el internet está un poco más lento y se nos demora salir. Voy a... Esperen a ver. ¿Se escuchan? Buenas noches. ¿Se escucha o no se escucha? Ah, es que creo que Guay ya está compartiendo. Bueno, voy a intentar reproducirlo a ver si se Los que escucha. están ahorita pendientes en este foro, agradecer su tiempo para No sé si están escuchando o no se oye nada. Bueno, pues creo que no se puede compartir el video de José María. A ver, voy a intentarlo por última vez. Un momento. Ok, voy a proyectarlo ahora. Y ya se ve. vamos a buscar más financiamiento. Bueno, Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos que están ahora también en este foro. De tiempo para escuchar mi presentación. Mi nombre es José María Guetta, soy el director ejecutivo de la Asociación Mangle. En mi caso, yo quiero hablar un poco del tema de seguridad alimentaria en tiempos de COVID. Algunos se preguntarán por qué hablar del tema de seguridad alimentaria. Es uno de los temas preocupantes a nivel internacional, ya que esta pandemia no solamente ha traído discordia en el tema de salud, también hay otros aspectos que vienen a afectar el tema social, el tema de medio ambiente y otros. La experiencia que es sobre las comunidades del Bajo Lempa, en Jiquilisco, Usulután, El Salvador. Comentarles que el Bajo Lempa es un área altamente productiva y la mayoría de familias se dedica al tema de agricultura, pesca. Como en todos los que se decretó una
digamos, cuarentena domiciliaria obligatoria. Eso trajo como consecuencia que muchas familias no salieran de su hogar con el objetivo de prevenir contagios de coronavirus. En algunos momentos tuvo bastante en este tema, ya que muchas de las personas que se dedican a la agricultura no podían desarrollar esa actividad. Las autoridades mantenían vigilancia, que nadie salió de sus casas, aunque el decreto que había dado el gobierno permitía en el tema de agricultura. Pero en muchas ocasiones las autoridades no lo permitían, incluso en las comunidades se tomaron bromas. Y por ello familias estaban como un poco preocupadas por el tema PIGO, el tema de comercialización de productos agrícolas, que es parte de lo que genera ingresos a las comunidades. Durante el mes de marzo, completamente el mes de marzo, las familias perdieron lo que es la venta de cultivos. Frutas, venta de hortalizas que se siembran a nivel familiar, consecuencia, pérdidas económicas. Y por ello creemos que es muy importante mantener una estrategia de seguridad alimentaria que beneficie a todos en la cadena, tanto en la generación de empleo y la cadena de comercialización. Viendo la temática, como Asociación Mangue buscamos allí apoyo de algunos aliados. Y bueno, antes de conocer un poco sobre qué es lo que pensaban ellos, qué es lo que querían, cómo podrían resolver la problemática. Y allí vino como una respuesta de parte de unidades, porque nosotros trabajamos a nivel comunitario y con una base bien fuerte, 86 comunidades. Estas 80 comunidades nos dan a nosotros las estrategias que van a trabajar. En el caso de la pandemia, las comunidades comenzaron a hablar sobre qué mecanismos podríamos traer para producir durante la pandemia, ya que Bueno, creo que no pude terminar de compartir el video. No sé si me escuchan. Sí, escuchamos, Natalia. Sí. Sí, escuchamos. Lugares donde se vendían insumos agrícolas, muchos lugares donde habían semillas, no estaban vendiendo, estaban solos. Entonces, nosotros buscamos una respuesta a esto y con las comunidades decidimos enfocar una estrategia de seguridad alimentaria temporal, digamos como un plan de contingencia para los próximos meses. Consiste en 3 elementos principales. El primer elemento es sembrar maíz. Identificamos 68 agricultores que nos ayudarían a sembrar en 68 parcelas cultivos para beneficiar a familias. Y esas mismas familias también beneficiarían a una cadena, digamos, de apoyo.
Bueno, debido a que nos queda poco tiempo, voy a dejar... Es el huerto familiar. Familiares, sin objetivo producir sus propias verduras, propios vegetales. Ellos prevenimos que las comunidades salgan a comprar. Bueno, creo que nos estaba compartiendo, entonces pues ya para finalizar, bueno, les quiero hacer como una pregunta. Estefanía y Mercy pues ya abonaron mucho en esa discusión, pero pues quería saber o preguntarles cuál es su opinión o qué consideran qué piensan al resto sobre si a pesar de los desafíos que la pandemia ha supuesto en términos de gestión institucional, esta también se ha convertido en un campo de oportunidad de organización colectiva, o para relanzar otros formatos organizativos que podemos decir rompen un poco con esta gestión capitalista o explotación de la vida, como lo mencionaban Estefanía y Mercy. Y pues en este sentido, pues, ¿cómo ven el papel de las instituciones en este momento? ¿Se está perdiendo centralidad o si hay otras vías de pensarse la gestión comunitaria o, como bien decían Estefanía y Mercy, como cerrar estas brechas? Y pues por último, pues qué lecciones han dejado las experiencias expuestas en este panel. Entonces, ¿quién quisiera empezar? Si quieren, yo respondo. Coincido en el ejercicio de que esta es una oportunidad para repensar cómo se manejan las realidades y aprovechar las circunstancias de esta realidad para trazar un futuro distinto. También creo, como lo mencionaron los otros colegas, que es todo un espacio para que la manera de relacionarnos sea la forma de repensarnos y dejar de vernos como un ejercicio donde alguien depende de los otros y entender que todos dependemos de todos y es la única manera de caminar conjuntamente y construir de una vez por todas una forma que rompa esa distancia que condiciona, cuando en este momento vemos que los alimentos son una oportunidad de bienestar, de buen vivir y una oportunidad para que todos los actores comprendan el valor del ejercicio de integrar futuro, de pensarnos un futuro distinto y superar las diferencias que estamos teniendo sobre quién debe quedarse con el ingreso o quién debe quedarse con la posibilidad de aprovechar la situación. Para responder a lo de las experiencias, escuchando tanto a Roxana como a las colegas que están en el antiguo ETSR, que son Mercy, creo que coincido en la posibilidad de que los actores que representamos y que somos aprovechemos esta mirada distinta y de ver el pasado como algo que ya pasó y que hay que abocarnos a una posibilidad de construir este futuro sobre la base de entender que enlazar los diferentes valores, las diferentes cadenas, las diferentes posibilidades, crear primero un tejido territorial o una zona territorial o un territorio sostenible para enlazarse con otros territorios. Y eso es lo que yo sacaría de estas experiencias. Muchísimas gracias, Alfonso. No sé si alguna de las chicas quiera participar. Voy yo. Hola. Adelante. ¿Me escucha? Bueno, en cuestión a la pregunta. Gracias. Bueno, en relación a la pregunta que se hace frente a COVID que estamos pasando actualmente que es a nivel mundial, creo que es momento de repensar la importancia que tienen las comunidades y los productores campesinos agrícolas. De hecho, con esta pandemia lo que se ha hecho es visibilizar la importancia que tienen ellos por ejemplo, en suministrar los alimentos básicos hacia el pueblo, ¿no? Entonces, ese detalle que estaba mencionando las anteriores ponentes como Estefanía y Mercy,
esa idea de tejer redes, valorizar la importancia que tienen las mujeres y hombres de campesinos, la cuestión de la seguridad alimentaria que cumplen esa función ellos. Y de hecho, con esta pandemia lo que se está viendo es que en las comunidades, pues las personas se preguntan cómo que ¿cómo le puedo decir? Que el campo es la opción frente a esta pandemia que estamos viviendo. Es una forma en el sentido de que al menos las personas que están en el campo, pues al menos tienen de qué alimentarse, ¿no? Por ejemplo, en la ciudad para tener acceso a un alimento tienes que trabajar o tener recursos económicos. Entonces, es otro panorama que se está viendo también en las ciudades, las personas que no tienen recursos económicos, que viven del día a día, entonces es un factor que también, de hecho, a futuro, o bueno, en las próximas se van a ver de que el aumento de la desnutrición, malnutrición que tenemos tanto en América Latina y a nivel mundial. No, respecto al campo también, el tema económico también es fundamental, el precio de los productos, ya que se tuvo alza y baja de los productos, entonces las personas que son campesinos y viven de eso, esa es su subsistencia, entonces se ven afectados fuertemente, ya que algunos no tienen organizaciones como cooperativas, asociaciones, no tienen un crédito o acceso a ciertas políticas públicas. Entonces, con esto que estamos viviendo actualmente, entonces es como que está afectando muchísimo, ¿no? Esa parte lo puedo fundamentar también, ya que también eso lo está viendo desde mi comunidad, las cuales pues los campesinos estamos afectados en esa parte, que no tenemos, los productos agrícolas están muy bajos, entonces el trabajar todos los días a veces no compensa frente a los precios de los productos que tenemos. Por ejemplo, en el 2016, el quintal de achiote estaba a 500 soles. Ahora está como 80 soles, de 500 a 80. Entonces, para trabajar, para sacar un quintal, que son 100 kilos, necesitas tiempo, necesitas combustible, necesitas mano de obra, necesitas todo, entonces no compensa. El precio del café, el precio de cacao también han bajado y los precios de los alimentos de necesidad básica están más caros. Mismo que los gobiernos en diferentes países lo que están haciendo son incentivos o bolsas para poder ayudar a las personas, pero no todos tienen acceso a esas bolsas o ayudas que se dan, ¿no? Por parte del Estado, porque también se les pide ciertos requisitos y muchas personas del campo pues no cumplen con algunos documentos. Entonces también es como que un proceso de poder formalizar, mismo que tengan apoyos en políticas, pero esas políticas a veces son muy burocráticas, entonces no todas las personas del campo pueden accesar a ello por ciertos requisitos que piden. Y creo que al momento de formular ciertas políticas públicas, alimentarias o agrícolas, se tienen que considerar esos detalles y las personas que están a cargo también tener ese conocimiento y más acercamiento hacia los campesinos, quienes son los que trabajar de la mano con ellos. No solamente es ir y colocar una política, una ayuda, sin ver la realidad o contexto social a la cual se está aplicando. Y muchas veces es uno de los factores por las cuales muchas políticas como que no son bien, como que no dan buenos resultados. O sea, se plantean muchas cosas, pero no se llegan a cumplir todos los objetivos que se tienen. O porque simplemente no está realizada desde abajo, sino desde arriba hacia abajo. Entonces, es uno de los factores que se debe tener en consideración. Y bueno, para cerrar, pues esa es la importancia que tenemos, ¿no? Los productores, y ese también que es que en los últimos años es la salida del campo, de los jóvenes del campo hacia la ciudad. Hay un índice muy alto
y el abandono del campo. Actualmente en los campos que se encuentran son las personas mayores, ¿no? Los jóvenes ya están en la ciudad porque a veces en los campos no tenemos tal vez centros de educación, por ejemplo, colegio. En mi zona no tenemos colegio, solamente tenemos primaria. Y entonces, en mi caso, me vi también obligada a salir de allí. Entonces ahora, por ejemplo, no me encuentro en el campo. Es como una salida de busca de oportunidades que tenemos los jóvenes, y es una de las razones también que salimos del campo. Y otra también es que no tenemos apoyo por parte de los gobiernos en cuestión de la agricultura en el campo. Gracias. Roxana, no sé si Estefanía y Mercedes quieran decir bueno, por nuestra muy parte... breve. Okay. Perdón, no escuchamos bien. Ahora no entendí. Sí, me escucha. Hola, ¿me escuchan? Sí. Hola. Bueno, ¿nos escuchan? Hola, ¿me oyen? Listo, perfecto. Entonces, muchas gracias por por las opiniones respecto a las preguntas que se han hecho. Yo creo que más allá de tener como una receta exacta, creo que son dinámicas que se van a estar modificando dependiendo de contextos, territorios y entornos. Creo que es definitivamente, y es una de las lecciones que también es otra de las preguntas que sacamos nosotras como de este ejercicio de reflexión que hicimos, y es necesario cambiar la perspectiva que tenemos del campo. Es necesario entenderlo como un bien común, y es necesario comprender que no vamos a dar abasto como sociedad si no tenemos en cuenta a nivel ambiental, a nivel económico, a nivel político y a nivel social, todo lo que tenemos que sacar de ahí del campo. Creo que si se cambia esta perspectiva desde un nivel de política pública, desde un nivel de interacciones privadas, comunes, cotidianas, siendo capaces de escoger nosotros qué proceso productivo queremos apoyar, vamos a estar también generando transformaciones. Creo que es un proceso que tiene que darse en varios niveles, y lo que nos ha dejado ver el proceso de la pandemia es precisamente eso, que es un proceso que tiene que darse en varios niveles y que no puede quedarse solamente como resignado a listo. Entonces, son las políticas públicas, bueno, pero ¿qué podemos hacer nosotros como individuos? Así no seamos personas que hemos habitado el campo o que vivamos de él necesariamente, pero como individuos de la ciudad, ¿qué podemos hacer? ¿Sí? ¿Cómo podemos apoyar procesos productivos que nosotros consideramos van a fortalecer o a favorecer una economía local, un desarrollo territorial? Somos responsables también de eso, todos nosotros, en nivel personal, en nivel cotidiano. Creo que por ese lado. Bueno, yo creo que en cuanto a los desafíos de la pandemia en un país como el nuestro, que es latinoamericano, son muchas las afectaciones, y más por las relaciones de afecto tan cercanas que solemos tener los unos a los otros. Y también considero que si hay una ruptura con la gestión capitalista, claro que la hay, porque es precisamente que se derrumba esa falsa seguridad que nos muestran todo el tiempo. Como que no o sea, como que no todo tiene que ser material, y nos muestra realmente qué es lo esencial en la vida. Y lo esencial está en dónde, en la tierra, en la producción de los alimentos. Entonces, eso nos muestra que realmente, por más que ahora exista una moneda y que los medios económicos sean totalmente necesarios, sí podemos ir empezando a romper con esas estructuras capitalistas poco a poco, por lo menos cambiarlas o modificarlas un poco, volver al trueque, volver a las formas de una economía justa. Y respecto a la organización campesina, yo creo que siempre ha existido. La organización campesina siempre se ha dado, la solidaridad en el campo siempre se ha dado, solo que siempre ha sido muy invisibilizada, pero que es importante seguirla teniendo en cuenta.
que es importante no dejar de juntarse, así sea con el distanciamiento social, que es importante no dejar de trabajar en pro de la tierra, que es importante no dejar de trabajar en las relaciones con el otro, con nuestros vecinos, con nuestro entorno. Y como, por ejemplo, que fue algo que también se vivió cerca de nuestro territorio, y es que precisamente en la época dura de la pandemia o cuando empiezan pues como las medidas de cuarentena, acá mismo en el territorio entre diferentes veredas se comienzan a dar trueques. En un sector producen panela, en esta vereda se produce frijol, allí más abajito se produce el maracuyá, se produce el lulo, y empiezan a haber intercambios y se vuelven otras economías solidarias y se vuelve el trueque en estos momentos tan difíciles. Y que eso es algo hermoso que hay que rescatar y hay que seguir teniendo en cuenta que el territorio no está dividido solamente, el territorio realmente lo construimos todos, que el territorio realmente es lo que nosotros queremos hacer de él, y que el territorio no solo lo físico, sino que también es lo afectivo, que también es lo que nos da, que son todas las relaciones que nosotros hacemos de él. Y frente a si las instituciones pierden su centralidad, yo creo que más que perder la centralidad, las instituciones, es hacerle ver a muchas de las instituciones, sobre todo a las gubernamentales, que es que estamos acá, que seguimos presentes, que eternamente hemos sido invisibilizados en el campo, que eternamente se han vulnerado nuestros derechos, pero que pese a eso seguimos acá exigiendo nuestros derechos, seguimos acá luchando. ¿Para qué? Para que nos tengan en cuenta, porque es que el gobierno finalmente se construye entre todos, y nosotros como sociedad civil también hacemos parte de ese gobierno. Muchísimas gracias a todos, a Alfonso, a Estefanía y a Mer, y a pues a José María que no nos acompaña, y me antemano por todos los problemas técnicos que tuvimos, pero pues muchas gracias por sus reflexiones y por su participación en este espacio. No te escucho. Gracias a ustedes también. Bueno. Gracias a ustedes también.